Muy buenos días. Bueno, pues nada, vamos a hacer el vídeo semanal. Mirad, he estado limpiando como siempre, me quedan todavía las bandejas, es un rollo, pero las tengo que... Las rejillas, estas de abajo, ¿vale? Las parrillas de las jaulas, que las tengo que quitar todas las semanas. Yo creo que es lo suyo, porque si no picotean, ya sabéis, y pueden venir luego los cocidios y enfermedades varias. Así es que, y más con la humedad que tengo aquí, que ya lo sabéis. Entonces, bueno, pues esto hay que hacerlo así todas las semanas, ¿vale? Y nada, cosas que he contado en vídeos especializados para esos temas, pues no las voy a repetir en el repaso semanal, aunque veis que las hembras tienen carbón activo, que os hablaré del carbón activo y por qué lo pongo yo en otros vídeos, ¿vale? He estado haciendo también 5 kilos de... preparando, ¿vale? 5 kilos de LOR precría. Claro, y muchos diréis, ¿y por qué cómo que preparando? Si el LOR viene preparado, sí, pero ahora le estoy echando, recordad, Levola, que es uno de los productos que le estoy echando, luego le estoy echando Tecox y le estoy echando también, acabo de ver una pajarita marfil, que está levantando una pata. Ahora voy a mirar a ver qué le pasa, pero seguramente se haya pillado. Bueno, aparentemente no está muy mal, no la veo mal, pero bueno, ahora lo miraré y la tratamos. ¿Qué más os estaba contando? Ya, se me ha ido. Ya sabéis que yo ahora al pienso LOR le meto Levola, le meto tierra de diatomea, le meto protector hepático porque yo pigmento los pájaros. No creo que quien tenga pienso sea necesario echarle aparte protector hepático. Yo sí se lo he echado todos los años en la pasta de cría. Yo creo que se lo voy a echar también este año en el pienso. No le va a hacer daño, ¿vale? Al final es cardomariano molido y ya está. Y les viene bien. Y es que, claro, pigmentando con pigmento blanco y luego con pigmento rojo, que yo el pigmento blanco lo empecé a usar el año pasado. No sé, mira las hembras cómo comen el carbón activo. Ahí está. Que yo no sé si el pigmento blanco de verdad hará alguna cosa más, ¿vale? Pero bueno, hay que... Bueno, yo lo voy a seguir usando, ¿vale? Es que estoy ya dándole vueltas a la hembrita esta que he visto con la pata levantada y no me gusta. Creo que es la de la anilla rosa. Una marfil muy bonita. Bueno, ahora lo miraré. Y nada, pues aquí estamos, ¿vale? Ya sabéis que tampoco hay mucho cambio. Ahora hay mucha gente que me está preguntando dudas, pero no puedo atender a tanto mensaje, sobre todo por Instagram. Entonces, luego hago un vídeo con dudas y lo subo y así lo tenéis todo resuelto desde mi humilde opinión, que yo tampoco soy ningún experto, ¿vale? Solo soy un aficionado al que le gusta mucho la cría y que procura aprender poco a poco y rodearse de la mejor gente, la que más sabe, la que más experiencia tiene y con humildad y así. Vale, esa anilla rosa, ya la tengo localizada. ¿Qué es esa? ¿La veis? ¿Está con la pata arriba? Bueno, pues ahora trataremos. Entonces, como os decía, lo mejor aquí es rodearse de gente de la que puedas aprender y pensar que nunca... Todos los días aprendemos algo nuevo, como en todo, y nunca sabemos más de nada. Entonces, no sé, yo creo que eso es la clave en cualquier cosa, sobre todo aficiones, para disfrutarlas y mejorar cada año, claro, pues si siempre hacemos lo mismo, es como le digo yo muchas veces a mi hijo, si siempre haces lo mismo, al final vas a tener siempre los mismos resultados, ¿no? Pues esto, a ver, lo suyo es, si ves que hay cosas que se pueden mejorar, pues cambiarás. No cambiemos toda la forma de criar que tenemos de golpe, pero si vemos que hay algún criador que le va bien la cosa, un ejemplo, Miguel Colomer, ¿vale? Pues si este hombre hace algo y le va bien, chico, pues ¿por qué no vamos a hacerle caso? A ver, es lo suyo, no voy a cambiar toda la forma de criar y voy a hacer todo de golpe distinto, pero sí que introduciendo cosas suyas y si vemos que va bien, de los machos, pues ¿por qué no hacerlo? Por ejemplo, de Gloucester, que yo no tengo ni idea de Gloucester, no sé nada, estoy aprendiendo todo este año. Pues ahí a quien hago caso, a Javier Pérez de la Torre. ¿Por qué? Pues porque el tío tiene mucho que decir en los Gloucester, lleva muchos años, tiene experiencia, tiene premios, que bueno, al fin y al cabo, para mí lo de los premios es lo menos importante, pero es un tío que sabe, entonces a mí me gusta hablar con él y que me enseñe y escucharle, y si me dice cosas, pues yo le hago caso, ¿vale? No en todo, porque soy un cabezón, pero bueno, en la mayoría sí, y él lo sabe, ¿vale? Así es que nada. Luego ha habido gente que me ha dicho que cómo voy a calentar los pichones de bull cuando nazcan. Porque ya sabéis que están pisados y demás. Mira ese macho cómo está buscando a la hembra entre la rejilla, se asoma el tío. Tú quieres ya asunto, ¿eh? Pues te vas a tener que esperar que va a venir el frío y no quiero criar ahora. Oye, que hay gente que cría ahora, ¿eh? Como veis, porque hay gente que tiene pájaros
en otras latitudes diferentes a la de Madrid. Por ejemplo, pues gente a lo mejor en Murcia o en el sur y ya casi. Bueno, ayer vi un vídeo de timbrados de este hombre, JFM creo que es. Bueno, pues el tío es un fenómeno, ya está criando. ¿Por qué? Pues porque se le están poniendo en cero las hembras y los machos. Pues ya está, pues cada uno cría cuando mejor es paso a diario. Y ya está, y aquí no hay una regla general. ¿Que yo este año voy a criar más tarde? Pues sí. ¿Por qué? Pues porque lo tengo que hacer así. Por condiciones que tengo que hacerlo así. Porque voy a mudar el aviario y lo que hay. Pero vamos, que cada uno críe cuando quiera. Siempre que los pájaros... Hombre, siempre siendo razonable. Porque si vais a criar en septiembre, pues está jodida la cosa. Casi prácticamente estáis criando con pájaros que acaban de salir de aquí hace nada. Y si son noveles, vamos, les estáis destrozando el aparato reproductor tan pronto, ¿vale? Hay que esperar, ¿vale? Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Y luego con los diamantes de Gull, como os decía, pues la gente me preguntaba que dónde voy a calentar los pichones cuando nazcan. Y bueno, yo les estoy respondiendo a todos los que puedo, porque tengo poco tiempo. Mira, ha salido la hembrita. Vamos a aprovechar para ver los huevos. Y lo voy a calentar, ¿vale? Los voy a calentar los pichones. Mirad, pues sigue con ese huevo solo. Ya sabéis que tiene un huevo solo, porque los demás yo se los he quitado, ¿vale? Y lo está incubando. La verdad es que se turnan el macho y la hembra. Y luego, estos de aquí esta mañana cuando he venido, he visto que habían puesto ya otro huevecillo que me lo llevaré. ¿Lo veis? Vamos a ver si ahora la puesta de los azules, no te enfades, hombre. A ver si tira para adelante. A ver si esos sí que están pisados, porque me gustaría también tener algún Gull de esa parejita que está muy bien, totalmente diferente a la otra. Mira cómo comen el carbón activo. Y como os decía, pues eso, que los pichones los voy a calentar en el calientanido súper especial que me hizo Pedro, o sea, Diario PMR. Coño, si lo tengo por aquí, pues os lo enseño. Mirad, a ver, no sé cómo estará de mierda, porque esto no... Lo guardé aquí desde el año pasado. Bueno, no está mal, está bien. Está bien porque lo guardo ahí abajo y no hay problemas. Esto es una pasada, Esto es una pasada de mi amigo Pedro. Dejo aquí, mirad, lo pongo aquí. Ahí tenéis sus datos, ¿vale? Si le vais a pedir alguna cosa, el tío es un artista, es un fenómeno. Tú abres aquí, tiene para 4 nidos. Él te va a mandar también unas guías de cómo usar el calientanidos, ¿vale? Y bueno, pues para que sepáis a qué temperatura tenéis que ponerlo, con cuánto tiempo. Se limpia muy bien, ¿vale? Esto se sacan los portanidos, entonces esta bandeja se extrae. Y aquí dentro tiene... Bueno, tengo un vídeo yo de esto, ¿vale? Tiene dentro la bombilla, que es la que hace que caliente, ¿vale? Cuando coge la temperatura adecuada, salta y se apaga, ¿vale? Y cuando luego vuelve a enfriarse, vuelve a ponerse. La verdad es que está súper bien. A mí me encanta porque si visteis mis vídeos durante el confinamiento, yo tenía otro y ese otro es más pequeñito. Yo tuve muchos pichones, tuve muchos problemas porque no tenía espacio. Los tenía que meter en la incubadora y bajar la temperatura de la incubadora para mantenerles ahí. Un rollo, ¿vale? Así es que yo creo que ahora va a ir mejor. Y este año si tengo que alimentar algún pichón que la madre no les debe comer, pues tengo ya una buena cosa para hacerlo. Una buena herramienta de mi amigo Pedro, que ya os digo, es un artista, para jaulas trampa, quien le guste tenerlas, para todo tipo de este tipo de calientanidos. La verdad es que es un fenómeno, Bueno, mirad, vamos a pillar a los ahí haciendo un bailecillo que iba a hacer el macho. Bueno, pues nada, que voy a mirar si está pisado ese huevo. Y ya está, la hembra se ha ido a comer. No os cuento nada más, ¿vale? Que hoy voy a hacer algunos otros vídeos que los voy poniendo durante la semana con cosas como tema humidificador que ya le he adquirido y me va a ayudar seguro mucho durante el periodo de precría y cría. Carbón activo también, otro vídeo de dudas, lo iré haciendo poco a poco, ¿vale? Lo iré subiendo poco a poco. Venga, chao.